Habíamos quedado en las trompetas, 3 trompetas, trompeta, shofar, y cuando se habla de 3 trompetas, shofarim. A veces, o sea, se dice shofarim. Shofarim. Hay algunas cosas que siempre cuando uno va mirando y piensa uno que es casualidad, ¿no? Son casualidades. Por ejemplo, son 3 trompetas que van a marcar el tiempo. Una que vinimos estudiando fue la trompeta de Shavuot, ¿sí? Sí. Y después nos va a tocar 2 trompetas más. Ha habido dentro de todas las enseñanzas, ha habido algo que, por ejemplo, se ha hecho, que se hizo mal, que fue separar el antiguo pacto del nuevo pacto. Incluso cuando se estudia teología, los primeros años de la teología que se estudió se separó el antiguo pacto con el primer pacto, o antiguo testamento con el Nuevo Testamento, como quieran llamarlo. Y nosotros vamos a ver que está todo relacionado. La palabra del Señor dice que el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Sí. ¿Cuándo desaparece la sombra? Cuando viene Cristo. Viene Cristo, pero todavía la sombra está, porque Cristo no vino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que todavía seguir mirando lo que va a acontecer. Cuando veníamos de Buenos Aires hablamos una cosa con Gonzalo. Gonzalo me preguntaba si yo creía que la iglesia iba a pasar el periodo de la tribulación. Y es algo que está muy claro en la Biblia. Está muy claro lo que la iglesia va a pasar, el periodo de la gran tribulación. Y estudiando una de las trompetas que se llama Yom Teruah, nos habla de esa situación. Ahora yo le quiero hacer una consulta, preguntarle algo. De la venida del Señor hay una gran confusión, ¿sí? Y se toman por ahí versículos quitados del contexto y sobre todo histórico. Yo le hago una pregunta a ustedes. Hay un pasaje que dice que el uno será tomado y el otro será quitado. Será quedado. Uno se va a quedar y el otro se va a ir. ¿De cuáles les gustaría ser a ustedes? ¿De los que se van o de los que se quedan? De los que se van. ¿Quiénes les gustaría ser de los que se van? Ahí, levante su manito. Ahí. 1, 2, 3. No. Ese es un problema de todos los cristianos. Yo hice una sola pregunta y ahí. Yo no dije, el pasaje dice, uno será tomado, el otro será dejado. La pregunta, ¿quiénes de aquí quieren ser los tomados? O sea, los llevados. Yo no dije dónde. Porque, o sea, Ale hizo algo que la mayoría de los cristianos dicen, todos queremos ir con el Señor. Claro, es verdad. Pero ahora estamos preguntando en referencia a un pasaje, a un versículo que está sacado de contexto. Depende. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos se quieren ir? Ahora la duda. ¿Cuántos se quieren quedar? Yo me quedo. Yo me quedo. ¿Dónde se queda? Yo me quedo. Que el otro que esté al lado mío sea tomado y sea llevado, yo me quedo. En referencia al pasaje. Porque por la referencia del pasaje, porque el que se queda, porque el asunto es así. Esta es una introducción para saber, es lo que eso se puede hablar cuando se habla en Yom Teruah. Y Yom Teruah es explícitamente sobre la venida del Señor, interpreta muchísimos pasajes de la venida del Señor. El Señor viene. Hay muchos que van a ver al Señor que va a venir, pero que no se van a ir. A eso se van a quedar.
que van a ver al Señor que va a venir. Esos se van a quedar. Ahora, va a venir una búsqueda de personas. Va a haber dos moliendo. Uno será tomado y el otro será quedado. Claro, otros se van a ir antes. Yo prefiero ser de los que se quedan porque, según John Teruah y según la interpretación bíblica, los que se quedan tienen la oportunidad de obtener misericordia para salvación. Los que se fueron, Yo le decía, claro, la iglesia va a ser los probada que cada se semana. fueron ya para otro Para lado otro lado. y que todavía no es el juicio. Entonces, lo que nosotros hablamos no es judaísmo, sino es decir, ¿cuál es mi raíz? ¿Cuál es mi raíz? Porque ahora le voy a hablar de algo, ¿sí? Las tres grandes trompetas, entonces dijimos, shofarim, que marcan los principales acontecimientos del plan de redención. Del plan de redención, están asociados con días específicos. ¿Cuántos saben los cristianos acerca del gran día del Señor? De aquello que hablaron los profetas, de aquello que hablaron los apóstoles. El gran día del Señor. Los cristianos saben muy poco. Y el gran día del Señor va a acontecer. Todavía no aconteció y va a acontecer. Eso está en la gran tribulación, pero Ese es un periodo. Ese es un periodo ahí. Va a acontecer. Pero los cristianos, porque se sacó partes convenientes y no se miró toda la sombra. Cuando yo miro toda la sombra, puedo identificar si el sol alumbra bien, yo puedo identificar qué es. Si el sol alumbra bien, ¿no es cierto? Hay una sombra, ¿sí? Si yo me pongo ahí, alumbra bien la luz de costado, aunque ustedes no me vean a mí, pero ven la sombra, va a decir, es un hombre, tiene panza, mucha panza. o es una mujer, porque cuando da bien la luz, sucede con las cositas estas ahí. O sea, la mano hace figura, pero al dar la luz bien, uno identifica, mira, tal cosa, tal cosa. Es increíble cómo lo hacen, pero la sombra nos define. Uno ve todo oscuro, no ve colores de sombra. Entonces, se ha dejado de ver claramente la sombra, por eso se ha dejado de tener claridad en lo que va a acontecer. Entonces dijimos que significan tres trompetas, están asociadas con 3 días específicos en el calendario bíblico. Fíjense que yo no estoy diciendo calendario hebreo ni calendario judío, estoy diciendo calendario bíblico. Calendario bíblico, ¿sí? La primera trompeta estaba asociada con el Señor, lo que hablamos sobre la fiesta de Shavuot, ¿sí? De Pentecostés. ¿Se acuerdan que hablamos? Que comenzó el primer Pentecostés al pie del monte, cuando el Señor entregó la ley, la palabra. Cuando quiso hacer un contrato matrimonial con Israel. Eso estaban en Éxodo 19, ¿sí? A modo de recordatorio. La última trompeta está asociada y se toca con el día de Rosh Hashanah, que en hebreo significa principio de año. Ahora, no me acuerdo qué pasaje de Daniel dice, y esa es mi mala memoria, que el enemigo va a intentar confundir e incluso intentar oscurecer el conocimiento para que nosotros no sepamos, no sepamos avistar y conocer los tiempos. No me acuerdo de qué pasaje de Ezequiel, después se lo puedo pasar al pastor de Daniel, perdón, no es en el mensaje. Bueno, ahora, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es 2 días antes de Yom Teruah, el verdadero comienzo de año. Yom Teruah. Yom es día y Teruah es alegría, avistamiento, arrepentimiento. Es día feliz. En una particularidad de Yom Teruah, es día feliz, días de gozo, según para quién, pero también es día de tribulación. Por eso Yom Teruah habla directamente, la fiesta de Yom Teruah habla del día del Señor y de la venida del Señor. ¿Sí? Ahora, Yom en hebreo es día y Teruah fiesta o llanto. ¿Sí? Ahora, esa es el verdadero comienzo de año. ¿Por qué aparece Rosh Hashanah
así se dice, Rosh Hashanah. Porque cuando los judíos van a Babilonia, toda nación que es invadida o llevada o acarreada a otra nación tiene un problema de asimilación con el tiempo. ¿Sí? Es un problema de asimilación. Y el otro problema es que para que no haya asimilación, nosotros debemos tener una forma de vida y desarrollar costumbres. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes no vayan a hacer ni copiar las costumbres de los otros pueblos los cuales yo eché de esta tierra, para que ustedes no sean expulsados. Por eso el Señor nos dice a nosotros que nosotros no seamos como la gente del mundo, ¿sí? Que tienen sus costumbres. O sea, ¿qué vendría a ser costumbre? O sea, a ver, ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, nosotros no le damos, o la gente no le da valor a las costumbres porque por allí no interpreta lo que es una costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es el desarrollo continuo de una actividad hasta que se vuelve parte de tu cultura. Ese es un hábito. Es un hábito. Desarrollo continuo. Se genera, desarrollo continuo, una actividad, desarrolla un hábito que se transforma en una cultura. Pregunto, Sí. ¿Tiene que ver con los rituales de los otros pueblos o con la forma de vivir nomás? O con todo. No, en realidad tiene que ver, por ejemplo, lo que el Señor le decía con lo ritual del otro pueblo. Bien. Lo ritual del otro pueblo. Por ejemplo, en Jujuy, la Pachamama. Claro. Sí o sí todo el mundo está en ese río. Bueno, el Gaucho Gil, ¿no? ¿Cómo es la costumbre de la Pachamama? O sea, ¿qué se hace en la Pachamama? Por ejemplo, yo no sé qué se hace. Ahora el mate, por ejemplo, en vez de poner un cacho, le tira un chorrito en el piso. Vas a tomar vino, antes tomamos una botita en el suelo. Bueno. Para darle de comer a la Pachamama. 24 horas al día, los 365 días al año. La diosa, la madre tierra. Sí. Eso se hace con todo. Después tiene su fecha donde se hace todo un rito. Algo del rito, decime de la fecha. Por ejemplo, agosto, primero, no, ese es carnaval. También tiene que ver con la Pachamama, pero el 1 de agosto es donde ellos pactan para que los espíritus inmundos no entren en tu casa, entonces sauman la casa. Ahuman la casa. Sí, sauman. Es un preparado Saumen. que todas las casas, toda la ciudad, escuchá lo que te digo, toda la ciudad, desde que vos entras a Jujuy, el 1 de agosto vas a sentir olor a saumerio en toda la ciudad. Es una costumbre, efectivamente. Bueno, y a este tiene el saumerio, la caña con ruda, hacen un pozo, le dan de comer a la Pachamama. O sea, es una cultura. Va a tener su significado espiritual, porque es una costumbre, un acto, una costumbre que lo que hablamos hoy desarrolló recién lo dijimos tan bien que sonó tan lindo. Un hábito y que se hizo una cultura. ¿Sí? Ahora, bien, el problema de asimilación es esto. Yo traigo gente que no conoce la cultura, pero que ahora vive ahí. ¿Sí? Ahora vive ahí. Ahora yo como pastor tengo que contrarrestar eso. Como la gente siempre es curiosa, ¿sí? La gente es curiosa, quiere saber, quiere ver, quiere experimentar. Lo primero que la gente va a hacer, en su mayoría, es no preguntarse las consecuencias. Es así. Así son. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No se va a preguntar la consecuencia. Yo quiero probar. Ay, qué sensación, que esto, que el otro. Y comienzo a entrar ahí. Entonces, ¿qué hago? Como pastor, sabiendo las consecuencias y esto, le asimilo a esa costumbre, le doy un sentido espiritual, diciendo ya no es para la Pachamama, sino que es para el Señor, y le empiezo a agregar significados espirituales que no están en la Biblia. Lo que han hecho los brasileros. Lo que han hecho los católicos. Claro. No, y lo que han hecho. Iglesia Cristiana Evangélica en Brasil. Lo que hizo la Iglesia Cristiana Evangélica en Brasil. Pero lo que hicieron los católicos judíos en Babilonia. La maldición del monte se llama en Brasil. Si vos no subís al monte,
Lo tengo al lado yo, pero... Sí, entre unas tantas. Porque sacaron de contexto, tomando algo de la Biblia. Sí. ¿Te acuerdas? Ahora Ya vamos a lo hablar toman justo del por tema de subir al monte. No me voy a adelantar, porque si me adelanto después se me van las... Bueno, las ideas. Sí, las Bien, ideas. entendimos. Entonces, ahí, ahora, entonces, Rosh Hashanah es una invención de los rabinos porque el pueblo había ido, llevado cautivo a Babilonia, y Babilonia tenía en ese día específico, o el comienzo del año, a una de esas fiestas de la deidad. ¿Qué hicieron los judíos, como hasta el día de hoy, fiestero? No, fiesta, una fiesta más, vení para acá. Chao. A quien poco le cuesta, ¿me entendés? Vos viste que cuando a mí el cumbiero de alma empieza y ya empieza a mover la patita, ¿viste? El cumbiero de alma es así. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Se inventaron Rosh Hashanah, que son 2 días antes de Yom Teruah. Y eso se llama asimilación. A mí me causa gracia porque yo estoy acusado de ser asimilado entre ciertos grupos. Porque en realidad yo tengo una asimilación, si yo me voy al estricto del judaísmo, yo tengo una asimilación. Porque cuando a mí me preguntan, ¿por qué vos no usás kippah para predicar? ¿Por qué vos no usás? Tengo todo para usarlo. Y cuando me preguntan por qué no, porque yo no estoy predicando en una sinagoga. No estoy predicando a judíos. Yo estoy predicando a gentiles. Y yo no intento judaizar. O sea, yo no predico judaísmo, yo predico a Cristo. Claro. Palabra, ¿cómo es? Claro, la palabra. Entonces, si yo estoy hablando hoy de las fiestas, porque estas fiestas están haciendo alusión. No estás queriendo judaizar. No, porque en realidad el cuchillo. Entonces, Rosh Hashanah, que se celebra hasta el día de hoy, son 2 días antes de Yom Kippur, es una asimilación. O sea que esto ocurre es un trabajo satánico, un trabajo del enemigo desde miles de años. ¿Y lo siguen haciendo hoy? Sí, obvio que sí. Sí, hasta guerra hicieron en Yom Kippur. La última guerra grande de Israel fue la Yom Kippur. Yom Kippur es una de las fiestas que se hace. Pero no, esa es la verdadera. Sí, pero La que no es verdadera la Rosh Hashanah. Claro que eso Ya. Pero como era un día santo, Israel ataca en el Yom Kippur a Egipto, porque Egipto están de fiesta, dijo, no van a atacar. ¿Y qué hizo Israel? Todo lo contrario. Todo lo contrario, atacó. Se le fue el humo. Sí, porque era Yom Kippur. Porque, o sea, bueno, eso pasa en el contexto, por ejemplo, gentil. Porque el contexto gentil no entiende cuándo se puede, o sea, no entiende las fiestas. Claro. Lo que yo hablaba, ¿viste lo que hablábamos de Yom Teruah? O sea, de las trompetas, que es un día festivo, día de alegría, según para quién. Pero también es día de lamento, día de lloro. Entonces, eso es lo que suele acontecer cuando no se entienden las fiestas, cuando no, o sea, y esa es la pregunta. Nosotros debemos descubrir de qué raíz venimos los cristianos. ¿Sí? Cristianos judíos gentiles, ¿cuál es la raíz? Es Cristo. Porque Cristo lo dice, muchachos, yo vine a revelarle a Dios. Porque el Antiguo Testamento nos revelaba. ¿A quién nos revela el Antiguo Testamento? Al Padre. Padre, a Dios. ¿No? Al Padre. Al Padre, pero también lo que iba a venir Cristo, digamos. Sí, La pregunta, esa es la respuesta a esto. Yo estoy esperando la respuesta de ustedes. No se vale que esto responda. Se hablaba a través de los profetas. No. Y estaba el velo. Hablaba a través de los profetas. No. ¿Qué revelaba o qué revela el Antiguo Testamento? ¿Qué revela el Antiguo Testamento? Lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? Cristo. Entonces, ¿de quién habla el Antiguo Testamento? ¿De la venida de Cristo? De Cristo habla. Ahora, la equivocación en la teología común es que el Antiguo Testamento me revela a Dios. Y hay una contradicción. Si yo hablo así. Si yo digo que el Antiguo Testamento me revela a Dios, hay una contradicción. Porque la palabra de Jesús fue: a Dios, el Padre, jamás nadie le ha visto.
Y el Señor le dice a Moisés, escuchen, el Señor le dice a Moisés, nadie puede ver mi rostro, porque el hombre que vea mi rostro va a morir. Claro. Entonces, la segunda pregunta que viene a esto es, o sea, mi hoy, mi deseo hoy, mi intención hoy, es tratar de derribarle muchas cosas y crearle mucha confusión para que ustedes después puedan buscar muchas cosas y aclarar. Y a ver si puedo agarrar un mate de Ale. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito hoy. Ese es mi propósito hoy acá. Bien. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que yo diga, todo ustedes lo pueden poner en duda tranquilamente. Todo lo que yo diga. Pero no es que nos han enseñado a nosotros. Entonces me da la razón. Entonces la teología que nos han enseñado a nosotros, ¿cómo? ¿Qué nos han enseñado? Católico. ¿Qué nos han enseñado? Que en el antiguo era el obrar el Padre, en el nuevo el Hijo, y en nuestro de hecho para adelante el Espíritu Santo en nuestro vida. No. Así nos han enseñado la Teología teología. bíblica. No. Teología bíblica. ¿Sí? Pongan teología bíblica. Teología bíblica. Comienzo de acción. Comienzo de acción. En el principio, dice nuestra teología, o sea, nuestra Biblia dice, en el principio creó Dios. Error. En el original dice, Dios, Elohim, en el principio. Siempre Él está primero. Antes que el principio. El principio es. Después dice, crió. No. Crió, mal traducido a la palabra crear. El hombre puede crear a partir de fusionar ciertas cosas, pero necesita tener la materia prima. El único que no necesita la materia prima y puede criar, que encierra, no solo dar existencia, sino sustentar, ese es Dios. Criar entonces Crió. Crió. No Crió. Crió. No necesita la materia prima. No necesita. De la nada. Una pregunta de todas las Biblias que hay, ¿cuál es la más acertada, digamos? La más acertada de todas las malas traducciones es la Reina Valera y la tercera edición de la Biblia de Jerusalén. ¿Tercera edición de la Biblia? De la Biblia de Jerusalén. El hombre crea a partir de fusionar ciertas materias primas. Crear. Dios sustenta. Criar, el hebreo criar ahí, el hebreo criar, esa palabra encierra estas acciones. O sea, no necesitas la materia prima. No necesitas. Para crear no necesitas la materia prima. Sí, para decirlo así, Dios es quien hace la materia prima. Crea, si querés ponerla ahí, y sustenta. Ahora la palabra criar da esto. Tu esposa concibió. ¿Sí? Sí. Concibió. ¿Cuándo concibió? ¿Cuándo? hubo una fusión. Hubo una fusión. Sí. De una materia prima que creó. Dios. No. Creó tu cuerpo. Sí, Y el cuerpo de él. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, esa vida, ¿cuánto tiempo fue sustentada? 9 meses. ¿Cuántos años tenés? 49 ¿Seguro? más 9. 49 años y 9 meses. Ahora, ese es el encierro de la palabra criar. No solamente, o sea, desarrollar la materia prima, sino sustentarla. Por eso la palabra después va a decir que todo fue hecho por Él, para Él, y por medio de Él subsiste. O sea, el Señor sigue sustentando la tierra. A ver, ¿cómo pensás vos que la tierra gira? Porque te enseñaron en la escuela, sobre su propio eje. ¿Sí?
Bueno, dame una interpretación espiritual de cómo la Tierra gira sobre sus propios ejes. Una interpretación espiritual. Sí, con conocimiento espiritual. Porque el conocimiento intelectual, racional, científico, la Tierra gira sobre su propio eje. Yo soy un hijo de Dios, conozco la palabra del Señor y puedo dar una interpretación espiritual que va mucho más allá de lo que ellos dicen. Obvio que después va a aparecer lo que dice el apóstol Pablo. Che, Que entre estamos los judíos y locos. los egipcios, ¿cuándo se pudrió todo el tema? ¿Eh? Entre los judíos y los egipcios, ¿cuándo se pudrió todo el tema? La última vez, en 1968. No, cuando salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto. Pero la última vez fue en Navarra. Sí. Bueno, entonces Ahora la pregunta dame una que hizo, explicación. La explicación. ¿Por Escuchá esa. qué? Necesito algo ¿Por qué? redondo. Porque, a ver, La ciencia dice que la Tierra gira sobre su mismo eje. la explicación espiritual es que todo fue hecho por la palabra. Y la palabra tiene poder creador. Sí. Eso es otra cosa, totalmente otra cosa. Yo quiero que me expliquen. ¿Por qué da vuelta A todo lo doy. La explicación científica dice que la Tierra rota, gira sobre su propio eje. Ahora, ¿cómo me explican eso espiritualmente? Y porque Dios así lo dispuso. Punto. Esa es una salida muy cristiana. Ya se me armó cada embrollo cuando empecé con el árbol fruto. No es tan fácil la No es teoría. tan fácil porque uno cree que el árbol da fruta y yo decía que el árbol no daba fruta. Que es una consecuencia, es culpa que encima lo castigaron al pobre árbol. Así que Y bueno, no hay problema. culpa de la Eva encima. Y ahí empezó todo el. ¿Cuál? Entonces, vamos al punto. Una explicación cualquiera, de un conocimiento espiritual. Una explicación. Conociendo, teniendo revelación de la ¿Por palabra. qué la Tierra ¿Cómo es que la Tierra gira sobre su propio eje? Dale una explicación espiritual. explicación espiritual? Sí. Científica ya está. Ya Te está. dice Bueno, que pero gira gira sobre sobre su su ese propio es el eje. que es el cría. El cría crió, como dice. Entonces, esa es la palabra sustentar. Eso ahí sí dejamos hay un puntito. Y ella dice estamos que- en otra parte que yo justo le quería entender. Porque las cortamos todas ahí. O sea, siempre la cortamos ahí. Y Dios es Dios. Y la persona que se rige, que dice yo no creo en Dios, exige algo mucho más que Dios es Dios. Sí. ¿Cuál es el fundamento? Ahora te hago una pregunta. ¿Quién es el responsable en darle una prueba de lo que él pide? El cielo. Nosotros. Nosotros. ¿Qué hizo el rey? O sea, ¿qué hizo el criado cuando el rey le dijo, el rey que no creía en Dios le dijo, si acá no me mostrás la existencia de Dios, vos te morís? Entonces, ¿qué hizo? Porque da muestra. ¿Cuál fue la muestra? Le dijo, rey, acércate a la ventana, mirá fijo el sol. Y el otro se acercó y dijo, no puedo. Y si no podés mirar la creación de Dios, ¿cómo te voy a mostrar a Dios? Lo solucionó ahí. Ahora, una prueba bíblica, espiritual, de cómo la tierra gira. ¿Sí? ¿Qué es? El sustento de Dios para mí. ¿Qué sucedió cuando el Señor echó a Adán y a Eva del huerto del Edén? ¿Sacó el huerto del Edén de la tierra? No. No. ¿Alguno encontró el huerto del Edén en la tierra en la actualidad? Pero el huerto del Edén, ¿dónde está? La tierra. Cerca del río Éufrates. Sí, en la intersección de cuatro intersección ríos. de cuatro ríos. Sí. Nadie lo encuentra. ¿Por qué nadie lo encuentra? Porque dice que está rodeado por querubines, dice que él mandó a querubines. No, mandó a ocultar. Sí. Sí, pero con querubines mandó. Con querubines, ¿no? dos El resplandor no le deja ver, Sí, los confunde. Sí, exactamente, dice que hay... La explicación es Sí, yo sí, pues sí, yo sí. ¿Ves? Sí, así es. Hay una explicación espiritual sí. de algo que existe. Sí. Ahora, ¿cuántas veces se largaron a reír porque la interpretación siempre fue que la tierra fue plana y que el Señor tiene los fundamentos, las columnas de la tierra? Los hindúes decían que 4 elefantes gigantes lo tenían. No teníamos. Pero es porque siempre se malinterpretó lo que
O sea, en lo que se quería explicar en hebreo. Siempre se malinterpretó. Ahora, un globo terráqueo, no, ¿cómo no se llama globo terráqueo? ¿Cómo se llama el que usan para, que tiene el mundo? Globo terráqueo, ese. Sí. ¿Cómo lo hace girar en el aire? Porque tiene un eje. Un eje plástico. ¿Sí? No me digas que Dios lo sostiene con su dedo. Ah, te voy a decir lo que me gusta pensar después a mí. Si yo quiero hacer girar un globo terráqueo sin poner un eje, Sobre el dedo. no, sin que nada lo toque, pero que gire acá. Necesito que esto sea de acero, necesito tener un imán acá y otro imán acá y darle vuelta. Claro, magnetismo. Y si yo no lo quiero dar vuelta, necesito que algo lo sople y que lo dé vuelta. Y gire. Ahora, a mí siempre me gusta pensar que Dios tiene la tierra así. Y la empieza a seguir. Pero en vez de eso puedo ocupar ángeles. Sí, explicación sí. Si él dijo que me envió para ocultar, por eso yo estaba así pensando en los ángeles. Que los Puedo ángeles ocupar hacen. Sí. Ahora,